Tonight's story is somewhat unique and calls for a different kind of introduction. It's April 1975, the last days of a bloody, divisive theater of war, and the place is South Vietnam. What you see is what remains of an orphanage of children whose exodus is not only of violence and terror, but exiting the stage of horror and trauma as the war is about to come to an end. But for the occupants of this orphanage, their journeys are just beginning, and momentarily, we'll embark with them. La historia de esta noche es un tanto singular, diferente y requiere una introducción diferente. Es abril de 1975, los últimos días de un teatro de guerra sangriento y divisivo. El lugar es Vietnam del Sur. Lo que se va a ver, lo que se queda es de un orfanato de niños cuyo éxodo no es solo de violencia y terror, sino que salen del escenario del horror y trauma cuando la guerra está a punto de terminar. Pero para los ocupantes de este orfanato, sus viajes recién comenzaban y pronto nos embarcamos en ellos. So to give some historical context, by April 1975, the North and the South Vietnam had been in conflict for 20 years. Para darte un poquito de contexto, en 1975 el norte y el sur van a punto de estar en guerra. The conflict was between the communist North and the democratic South. El conflicto era del norte, que era comunista, y el sur, que no lo era. The goal of the North was to unite the country under one communist regime like Russia and China. La meta era que el país se uniera al comunismo como Rusia o China. This just was not just a civil war. No solamente era una guerra civil, This was a self-governing democratic republic era una república que se gobernaba sola versus an autocratic communist regime. contra una régimen comunista. The world was watching with the stakes of human rights and self-determination. El mundo estaba viendo con una determinación que ellos mismos veían. By this point in the conflict, millions had died. Para este punto, ya en el conflicto, millones habían fallecido. More were being killed as the North Vietnamese closed in on the capital. Más se estaban muriendo cuando el norte de Vietnam estaba cerrando en la capital. It was difficult to evacuate because sea lanes were blocked. Fue muy difícil de evacuar porque las calles llegando hacia el mar estaban bloqueadas. Airlifts were the only option to evacuate. La única opción para evacuar era hacia el aire. As more cities were falling, more Vietnamese, South Vietnamese were fleeing. Como más caían, más vietnamitas estaban también siendo derrumbados. And as larger cities were fleeing or falling, even more were fleeing. Y cuan más grandes las ciudades estaban cayendo, más se estaban derrumbando. In the slums of Saigon, there was an orphanage called On Loc. En una ciudad llamada Saigon había un orfanato llamado Sin Cerrar. It was home to over 400 orphans. Era un hogar a más de 400 huérfanos. I had been born 8 months prior, Yo había nacido 8 meses antes. and as a baby, I found myself at that orphanage. Y como un bebé, yo me encontré en ese orfanato. I don't know if I was a foundling where I was just left there and someone found me, Yo no sé si solamente me dejaron ahí, alguien me encontró, or if I was handed off. o si fui abandonado. What I do know was I was abandoned. Lo que sí sé es que fui abandonado. No one was coming back for me. Nadie regresaba por mí. The word unloved comes to mind. La palabra que se me viene a la mente es desamor. It's how anyone might feel who's been abandoned. Ese es como alguien se puede sentir cuando ha sido abandonado. The South was about to lose. El sur ya iba a perder. The United States was making efforts to evacuate Vietnamese orphans by baby lift. Estados Unidos estaba haciendo un esfuerzo para evacuar a los bebés a través del aire. Unfortunately, the first plane crashed not long after takeoff. Desafortunadamente, el primer avioneta chocó después de girar. The cargo door blew. La puerta del cargo explotó.
It took part of the tail with it. y se llevó parte de la cola de la avioneta. Decompression occurred, Ocurrió la decompresión and it split the airplane in two. y eso hizo que el avión se partiera en dos. 78 children died. 78 niños murieron. In the wake of this tragedy and with time running out, En medio de esta tragedia, con el tiempo que se estaba acabando, an American who had been funding the orphanage named Betty Tisdale un americano que estaba fundando el orfanato en Betty Tisdale coordinated the evacuation of us using 2 cargo planes. coordinó nuestra evacuación usando 2 avionetas de cargo. Betty flew to Saigon looking to get all 400 of us out. Él quiso sacar todos los 400 de nosotros. The South thought that they could win, so they would only let her take kids under 10. El sur quería ganar, entonces solamente la dejaba llevarse a niños menores de 10 años. They wanted kids over 10 to rebuild the country. Querían que los que ya tenían mayor de 10 años reconstruyeran el país. What she found first was that she needed birth certificates. Encontró que iba a ocupar los certificados de nacimiento. I and others did not have them. Yo sé que muchos no lo tenían. We were nameless things in boxes. Éramos niños sin nombres en cajas. Betty procured a stack of blank birth certificates, Ella lo que hizo fue procuró estas actas de nacimiento and she started making up names and birth dates. y empezó a inventarse nombres y fechas de nacimiento. She filled cargo manifests for 2 planes. Y ella llenó el cargo por dos avionetas. 219 orphans were flown out before the collapse. 219 huérfanos pudieron huir antes de que colapsara. The North Vietnamese conquest of the South ended the war. El norte de vietnamís, la conquista, terminó la guerra. My birth parents were presumed killed during the fall. Mis padres de nacimiento se dice que murieron durante esta caída. I want to take a minute and thank anyone who served either as a Vietnam War era veteran or active duty in Vietnam. I thank you for your service. Quiero tomarme el tiempo de agradecer a cualquier persona que haya servido en Vietnam durante este tiempo. Gracias por tu servicio. So the planes arrived in Fort Benning. Así que las avionetas llegan en un lugar llamado Fort Benning. The sickest of us were flown out to California. Los más enfermos nos llevaron a California. I had about a 10% chance of living. Yo tenía un aproximadamente 10% porcentaje de para vivir. An adoptive couple was lined up for me. Una pareja adoptiva estaba ya alineada para mí. The father was a funeral director, El padre era un director de funeraria and I'm told he was chosen because he could bury me quietly. y me dicen que fue escogido porque se miraba muy callado. The American people did not want to hear of dying airlifted orphans. Y la gente americana no quería escuchar de huérfanos casi muriéndose que habían sido rescatados. They really didn't want to hear of us at all. Realmente no querían escuchar de nosotros para nada. The sentiment was not good. Esto no era nada bueno. If anyone was going to be brought out of Vietnam, they wanted the American soldiers out. Si alguien iba a salir de Vietnam, ellos querían que fueran los soldados americanos. If any kids were going to be helped, they wanted kids at home. Y si se iban a ayudar a los niños, querían que los niños se ayudaran en su propia casa. We were not welcome. No éramos bienvenidos. So I was hospitalized for a long time, Yo fui hospitalizado por bastante tiempo, but miraculously, I survived. pero milagrosamente sobreviví. It's only by the grace of God that I'm here. Es solo por la gracia de Dios que estoy aquí. So they already had a daughter that was 4 years older, Ellos ya tenían una niña que era 4 años mayor. and in 1981, I took the oath to become an American citizen. Y en 1981 yo tomé,
I thought becoming an American citizen would make me like everyone else. Yo pensé que en convertirme en un ciudadano americano me iba a ser como todos los demás. I wanted to be accepted. Yo quería ser aceptado. I did not want to be different. No quería ser diferente. I was likely rejected due to being different. Más probable yo fui rechazado porque era diferente. My sister moved to boarding school, Mi hermana se fue a una escuela lejana and I thought things were good until I turned 14. y yo pensé que las cosas estaban bien hasta que cumplí 14. They're always with you, the stories you've told. Siempre están contigo las historias que has contado, The ones you never could. las que nunca pudiste contar. This is a story I don't tell. Esta es una historia que yo no cuento. Divorce broke me. El divorcio me quebrantó. I had no understanding of how we got here. No entendí en cómo llegó. I felt alone. Me sentí solo. It was a feeling of sheer terror. Era un sentimiento de puro terror. This was a nightmare. Era una pesadilla. My sense of security, family, and safety were no more. Mi sentido de seguridad y familia ya no estaban. I felt like I'd been torn away. Sentí que me habían rompido. There was a life cut away from me, Había una vida cual me habían quitado and I was abandoned again a second time. y fui abandonado otra vez, una segunda vez. My adoptive father moved to Vietnam, Mi padre adoptivo se mudó a Vietnam and he met somebody and remarried. y conoció a alguien y se casó de nuevo. The very people who were to be there in my life providing security, family, and safety had left. La gente que tenía que estar en mi vida para proveerme seguridad y familia ya se habían ido. Perhaps this place of divorce is for the unloved. Tal vez este lugar del divorcio es para los que no son amados. Perhaps that's who I was, the unloved. Tal vez ese es quien yo era, alguien no amado. Kids of divorce hang together. This was my best friend Shannon. Her parents were also divorced. Niños con papás divorciados se juntaban. Esta es mi mejor amiga, cual sus papás también se habían divorciado. I wouldn't have gotten through high school without my guidance counselor, Mr. Green. Yo no hubiera salido de la preparatoria sin mi consejero, Mr. Green. Once I graduated, I couldn't hide the brokenness anymore. Después de que me gradué, ya no podía esconder lo quebrantado que estaba. There was nobody to help me anymore. Ya no había nadie para ayudarme. My world collapsed after graduation. Mi vida se colapsó después de la graduación. I drank a lot of alcohol. Tomé mucho alcohol, I smoked marijuana and hash. fumé marihuana y otra droga. At first, I would buy it and smoke it, Primero lo compraba y luego lo fumaba but then I would buy it, sell it to others, and smoke it with them. y luego lo compraba, lo vendía con otros y luego me lo fumaba con ellos. Doing this took away the pain. Haciendo eso me quitaba el dolor. I turned to this to escape pain and emptiness. Volteé a esto para escapar la soledad que yo estaba sintiendo. But it was a temporary escape. Pero era un escape temporario. It would numb the pain and only be temporary. Me iba solamente a sobar ese dolor y iba a ser momentario. In late 2000, I moved to New York City. En los finales del año 2000 me mudé a la ciudad de Nueva York. What a feeling. ¿Qué sentimiento? It's a place you can take your passion and make it happen. Es un lugar donde tú puedes llevar tu pasión y hacerlo suceder. But this feeling did not last long. Pero este sentimiento no duró mucho tiempo. On Tuesday morning, September 11th, a horrific event happened. Una mañana por martes, el 11 de septiembre, algo terrible sucedió. Madmen took control of planes and crashed them into the World Trade Center. Hombres malos agarraron un avión y la chocaron hacia el World Trade Center. 3,000 people were killed. 3,000 personas murieron. I was working in Midtown Manhattan, Yo estaba trabajando en el centro de Manhattan
on the 26th floor, en el piso 26 and we weren't allowed to leave. y no nos dejaban irnos. I worked at a Fortune 100 financial services company, Yo trabajaba en una compañía muy reconocida financiera and because the financial markets were still open, y porque el mercado financiero seguía abierto, so were we. también nosotros. So we just looked from the windows Así que solo miramos de las ventanas and saw everyone fleeing. y miramos que todos como huían. But others around the world had seen what happened, Pero otros alrededor del mundo vieron lo que sucedió. and in particular, a group in Nashville and North Carolina, En particular, un grupo en Nashville y en Norte Carolina, 2 churches, 2 iglesias, Bethel World Outreach Church la iglesia Bethel World Outreach and Kings Park International Church, y King's Heart International Church, started a church called Morning Star New York. fundaron una iglesia que se llamaba Morning Star en Nueva York. I started going there, Empecé a ir ahí and that's where I had a deeper encounter with God. y ahí tuve un encuentro más profundo con Dios. I've heard it put, Yo lo he escuchado ponerse así. the starting point for anybody's journey to God El punto para empezar a la jornada de Dios is always going to begin with discontentment. siempre va a empezar con algo triste. Discontentment with the world and what the world has to offer. No estar contento con el mundo y lo que el mundo tiene que ofrecer. After the 9/11 attacks, Después de los ataques del 11 de septiembre, people needed more than the world could offer. la gente necesitaba más de lo que el mundo podía ofrecer. Many of us wandered into Morning Star New York. Varios de nosotros llegamos a ir a esa iglesia en Morning Star. It was a place of sanctuary and safety. Era un lugar de santuario y estar seguros. And I'd finally found a group I felt safe with. Y yo finalmente encontré un grupo con el cual me sentía seguro. I had the opportunity even to be a best man in somebody's wedding. Tuve hasta la oportunidad de ser el hombre del lado derecha de un amigo en su boda. We had strong leaders that brought order to our chaos. Teníamos unos líderes fuertes que traían orden a nuestro caos. They taught us to serve with excellence. Nos mostraron servir con excelencia. And I found a new community. Y yo encontré una comunidad nueva. Through this community, I got to know Jesus. A través de esta comunidad yo empecé a conocer a Jesús. And I was water baptized by Pastor Dave DeGarmo and Pastor Ron Lewis. Fui bautizado por el pastor David y el pastor Ron Lewis. There are still existential questions that we may all have. Todavía hay preguntas muy grandes que alguno puede tener. What is my purpose here on earth? ¿Cuál es mi propósito aquí en este mundo? Why was I born? ¿Para qué nací? Why am I still alive? ¿Por qué sigo vivo? Since the miracle in Manhattan, it was still an uneasy journey. Aún después del milagro en Manhattan, fue una jornada no muy fácil. I found myself in a motel room in Los Angeles. Me encuentro en un motel en Los Ángeles, It was the middle of the night, en medio de la noche, and the pain came back. y el dolor regresó. There's a pain of losing my family in Saigon, Hay un dolor de perder a mi familia en Saigon, then the divorce of the people entrusted to take care of me. y luego el divorcio de la gente cual yo confié para que me cuidara. Family is not just a social construct. Familia no solamente es el construir de algo social. Family is not just a man-made institution. La familia no solamente es una institución creada por el hombre. Family is God-ordained. La familia es ordenada por Dios. The enemy tries to destroy that through divorce. El enemigo quiere destruir eso a través del divorcio. The enemy causes the family to be destroyed from the inside. El enemigo causa que la familia sea destruida desde adentro. Divorce requires no need for an attack from the outside. El divorcio no necesita un ataque desde afuera. So I cried out to God. Así que yo clamé a Dios, I asked God, le pregunté a Dios, I want my adoptive family back at least once. quiero a mi familia adoptiva de regreso por lo menos una vez. I didn't turn to drugs to quell the pain.
No regresé, no volteé a las drogas para calmar ese dolor. I turned to God. Yo volteé y vi a Jesús. We cry out to the God who hears us. Nosotros clamamos al Dios que nos escucha. Psalm 120, verse 1 in the CSB reads, "In my distress I called to the Lord, and he answered me." El Salmo 120, versículo 1 dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. John 16:24 in the ESV reads, "Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete." Juan capítulo 16, versículo 24 dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Before this, I only knew how to take away the pain temporarily. Antes de esto, yo solamente sabía quitarme el dolor temporariamente. Now I look to God to heal the pain permanently. Ahora yo miré hacia Dios para que permanentemente Él me quitara ese dolor. I look for the peace of God. Busqué la paz de Dios. Peace can be defined as shalom, Paz puede ser definida como el shalom, wholeness that comes only through God. llenura que solamente viene a través de Dios. Nothing broken, nothing missing. Nada quebrantado y nada falta. James 5:13 in the CSB, "Is anyone among you suffering? He should pray." Santiago 5:13 dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. God is faithful. Dios es fiel. 6 years later, for the first time in 17 years, 6 años después, por la primera vez en 17 años, my adoptive mother and father stood in the same room. mi madre adoptiva y padre adoptivo estaban en el mismo cuarto. They had since divorced and remarried other people, Desde entonces se habían divorciado y casado con otras personas, but for a brief moment of time, pero por un breve momento I had my family back. tenía a mi familia de regreso, It was about 20 minutes. por unos 20 minutos. In that moment, I found healing for what had been ripped away. En ese momento encontré sanidad por lo que se me había sido arrancado. God took a dark spot from the tapestry of my life and rubbed it clean. Dios tomó algo oscuro de mi vida y Él lo limpió. God restored what I needed to prepare me for what he needed of me. Dios restauró y me preparó para que yo recibiera lo que necesitaba recibir. I would go on to do some traveling. Yo empecé a viajar más. Isaiah 1:17 in the NIV, "Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow." Isaías 1:17, nueva versión internacional, dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. It is who I am Es quien yo soy and who I will always be. y quien siempre seré. It is by the scripture that I live, Yo creo que es la escritura con la cual yo vivo and by it I will most certainly die. y con el cual yo sé que yo me voy a morir. I traveled to Africa and worked with orphans. Yo viajé a África a trabajar con huérfanos. I joined the fight against human trafficking. Yo me uní a la pelea contra el tráfico humano. I helped make a film with actor Doug Jones, Yo ayudé a hacer una película con el actor Doug Jones and I participated with Stop Child Trafficking Now. y participé con la organización para el tráfico ahora. I also work with the homeless in Los Angeles, También trabajé con los indigentes en Los Ángeles. took them to a Clippers Rockets game at the Staples Center. Los llevé a un partido de básquetbol Then I planted myself here in Nashville, y luego planté aquí en Nashville and I started working with inner city kids. y empecé a trabajar con los niños en la ciudad. I met this great pastoral couple, Encontré una pareja pastoral, David and Christy Spring and their daughter Tyler. David y Christy Spring y su hija Tyler. They took in 2 kids, Ellos metieron a su casa a 2 hijos, including poor little Moesha. a Noisha incluyendo a ella. Dave and I worked with the community in his backyard.
Dave y yo trabajamos con la comunidad atrás de su casa, where he used power tools to carve a pumpkin. donde él usaba herramientas fuertes para carvar una calabaza. We did outreaches in schools. Íbamos a las escuelas The Tennessean covered some of it. y el periódico El Tennessean cubrió parte de eso. But one of the most amazing things that happened was a life was saved. Pero una de las cosas más maravillosas que sucedió fue de hecho algo que no tenía que haber sucedido. So I worked with a brother and sister named Jonathan and Lorian. Trabajé con una pareja de hermano y hermana. And Jonathan called me one day and says, Lorian wants to get an abortion. Me llamó Jonathan un día y me dijo, Lori quiere tener un aborto. He said Lorian was walking the streets of North Nashville. Dijo, Lori estaba caminando en las calles del norte de Nashville. So I drove the streets of North Nashville. Así que yo manejé en las calles del norte de Nashville. I scooped up Lorian in my car. Subí a Lorian en mi carro. I locked the doors. Le cerré las puertas. And I begged her not to make any decisions until she could meet with a friend of mine. Y yo le rogué que no hiciera una decisión hasta que se reuniera con una amiga mía. This friend didn't meet with her the next afternoon. Esta amiga no pudo reunirse. And the child she's holding here is Michael. No pudo reunirse inmediatamente y el niño que te está deteniendo ahí es Michael. I also had a chance in working in the city to help with a film with somebody that does this kind of thing even better, Papa Joe Bradford. También tuve esta oportunidad de hacer esta película con alguien muy famoso aquí. Here you can see him portrayed by Michael Ealy. Aquí tú puedes ver quién está actuando a este hombre. And then through the outreach, I met a girl, Y a través de lo que estábamos haciendo, conocí a una muchacha, a teenager. una adolescente. Her father died when she was 5, Su papá murió cuando tenía 5 años and her mother died when she was 16. y su mamá murió cuando tenía 16. She was crying for help, but nobody seemed to hear. Ella estaba pidiendo ayuda y nadie la escuchaba. Somebody do something. Alguien haz algo. My mind screamed. Mi vida estaba llorando, It clamando was- por ella. It was crazy to answer her calls for help. Era algo loco contestar sus llamadas por ayuda. Helping kids in the neighborhood was one thing, Ayudando a los niños allá afuera era una cosa, but taking her in was entirely something else. pero realmente acogiéndola era otra cosa. I'd never done that. Nunca había hecho eso. I thought, would it even matter? Yo pensé, ¿va a ser algo de diferencia? I kept trying, though. Pero seguí intentando. I took her into my home, and we slowly became a family. La cogí en mi casa y pronto fuimos una familia. I became her father. Yo fui su padre. Nobody else was offering. Nadie más lo estaba ofreciendo. I wasn't married, No estaba casado and taking her in did not set well with many people. y acogiéndola, llevándola a mi casa no fue algo que agradó a mucha gente. I faced rejection. Yo me enfrenté con el rechazo. I lost friends. Perdí amigos, I lost trust. perdí confianza And there was a feeling of fear. y había un sentimiento de temor. But I believed I was doing the right thing. Pero yo creo que estaba haciendo lo correcto. So I took one big shot. Así que hice algo y tomé un riesgo. And in 2016, we went in front of a judge, Y en el 2016 fuimos frente a un juez and I legally adopted her. y legalmente la adopté. She became part of my family. Y se hizo parte de mi familia. Family is God ordained. La familia es ordenada por Dios. Family is not a man-made construct. La familia no es algo que el hombre puede construir. Love, safety, and security. Amor, seguridad. I was giving her the things that I needed so desperately when I was her age. Le estaba dando lo que yo desesperadamente necesitaba a su edad. Being rescued gives me the capacity to rescue. El yo ser rescatado me dio la capacidad de yo rescatar. A brief epilogue for anyone whose heart feels stirred. As people, we can feel lost, abandoned, and unloved in our lives. But this added hopeful note,
Perhaps we feel unloved only for the moment. In the arms of God, there can be nothing but love. There's a wondrous miracle and a special moment reserved for those who ask. In short, there's nothing mightier than the love of God. Un breve epílogo para cualquiera que se sienta conmovido. Como personas podemos sentirnos perdidos, abandonados y no amados en nuestras vidas. Pero esta nota esperanzadora agregada, tal vez nos sintamos no amados solo por el momento. En los brazos de Dios no puede haber nada más que amor. Hay un milagro maravilloso y hay un momento especial reservado para quienes lo piden. En resumen, no hay nada más poderoso que el amor de Dios. Thank you and good night. Gracias y buenas noches.